Hola, quien sea que esté leyendo esto, espero que nunca en su vida le ocurra algo como lo que voy a contar. No sé si alguien creerá lo que me pasó en ese zoológico, pero les aseguro que fue real. Todo comenzó hace algunos meses, cuando conseguí el trabajo en el zoológico local. Era una oportunidad que no podía dejar pasar, siempre había soñado con trabajar con animales. Durante las primeras semanas, me asignaron el turno de día, y esos días fueron de ensueño. Aprendí a cuidar de varias especies, y, aunque el trabajo era pesado, lo disfrutaba mucho. Recuerdo los olores frescos y húmedos del amanecer, y el sonido de los pájaros que despertaban junto conmigo. Cada mañana empezaba mi rutina de limpiar las jaulas y alimentar a los animales. La zona de los primates era mi favorita. Los chimpancés eran juguetones y traviesos, especialmente uno al que llamaban Chico. Chico tenía una mirada extraña, como si comprendiera lo que decíamos, y muchas veces se acercaba a observarme mientras limpiaba. Me lanzaba pequeñas ramas o trozos de fruta, y luego se reía a carcajadas, como burlándose de mí. Aunque no era la risa más amigable, siempre lo tomé como un juego. Un día, sin embargo, mi supervisor me llamó a su oficina. Me comentó que necesitaban a alguien en el turno nocturno, y me ofreció la posición con un pequeño aumento de sueldo. Dudé al principio, algo en mi interior me decía que no aceptara, pero la necesidad de ganar un poco más me convenció. Así que empecé mi primera noche en el zoológico, con una mezcla de nervios y emoción. Al principio, el turno nocturno parecía tranquilo, incluso aburrido. La mayoría de los animales dormían, y el único ruido que se escuchaba era el susurro del viento y el crujir ocasional de las hojas bajo mis pies. Caminaba por los pasillos entre las jaulas, revisando que todo estuviera en orden. La luna iluminaba apenas los caminos, proyectando sombras alargadas y retorcidas. Al cabo de un par de noches, el ambiente empezó a volverse incómodo. No podía explicarlo, pero había algo inquietante en ese silencio profundo. Todo parecía en orden hasta la segunda semana, cuando escuché, por primera vez, una risa en la oscuridad. Era una risa suave, ahogada, casi como si alguien estuviera tratando de contenerse. Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Miré alrededor, tratando de encontrar de dónde venía, pero no vi a nadie. Pensé que quizás algún visitante se había quedado tarde o algún compañero estaba bromeando. Sin embargo, cuando fui hacia el lugar de donde parecía provenir, el sonido se desvaneció. Esa noche, las risas no pararon. A medida que avanzaba mi turno, las escuchaba por todo el zoológico. Cada vez que intentaba acercarme, el sonido desaparecía. Empezaba a pensar que me estaba volviendo loco, que tal vez el cansancio estaba afectando mi mente. Pero noche tras noche, las risas regresaban, y con el tiempo se volvieron más fuertes, más persistentes. Cada vez sentía una presión en el pecho, como si algo estuviera observándome en la oscuridad. En una de esas noches, decidí enfrentar mi miedo. Armado con una linterna y un palo, seguí las carcajadas hasta la zona de los primates. Al llegar, todo estaba en silencio. Mis ojos escudriñaron cada rincón, buscando algún indicio de lo que provocaba esas risas. Me acerqué lentamente a la jaula de los chimpancés, y vi a Chico, el mismo chimpancé que tanto me había divertido al principio. Estaba despierto, y me miraba con esos ojos oscuros y penetrantes. Por un segundo, creí ver algo más en su mirada, algo malévolo. A la mañana siguiente, intenté ignorar lo que había visto. Sin embargo, la tranquilidad no duraría. Esa misma tarde, los noticieros locales anunciaron algo espantoso: un niño había sido encontrado muerto en las afueras de la ciudad.
La noticia detallaba que el niño había sufrido un ataque brutal y que sus heridas indicaban que un animal, probablemente un chimpancé, le había arrancado un pedazo de carne del cuello. La descripción de las heridas era tan aterradora que los expertos no podían explicar cómo un chimpancé pudo haber hecho eso. Esa noche, cuando regresé a mi turno, las risas estaban ahí, pero esta vez eran más intensas, casi burlonas. Sentí que me seguían, que me rodeaban, y mi piel se erizó de solo pensarlo. Algo en mi interior me decía que esa risa tenía que ver con el incidente del niño, pero traté de sacudirme la idea. Aún así, el miedo me invadía, y no podía concentrarme en mi trabajo. Me acerqué a la zona de los primates, con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor. Cuando llegué, la jaula de Chico estaba en silencio, pero algo me decía que debía mirar más de cerca. En la penumbra de la jaula, mis ojos se adaptaron y pude ver a Chico, pero esta vez no estaba solo. Sujetaba en sus manos algo oscuro, algo que me costó reconocer hasta que la linterna iluminó un poco más. Era un pedazo de carne humana. Chico lo sostenía como un trofeo, y en su rostro había una expresión que me dejó paralizado, una sonrisa amplia, casi humana. Comenzó a reír, una risa aguda y escalofriante, y mis piernas se quedaron clavadas en el suelo. Podía sentir sus ojos en mí, su risa burlona resonando en mis oídos, y entonces comprendí que había algo profundamente mal en ese chimpancé. Me sentí abrumado por una mezcla de horror y repulsión. No podía moverme, no podía respirar. Chico me miraba con una mirada fría y maliciosa, y al ver mi reacción, comenzó a reír más fuerte, como si disfrutara del miedo que me causaba. Me alejé de la jaula lentamente, sin apartar la mirada de sus ojos. Cuando finalmente logré salir de allí, fui directo a la oficina del supervisor para renunciar. Nadie me creyó cuando intenté explicar lo que había visto, solo dijeron que estaba agotado, que tal vez necesitaba descansar. Intenté advertirle sobre Chico, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Desde ese día, las risas no me han abandonado. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando cierro los ojos, puedo escuchar a Chico riéndose en mi cabeza, como si estuviera allí, observándome desde las sombras. He intentado olvidar, seguir adelante, pero esa mirada, esa risa, nunca podré quitármela de la mente. Si alguien llega a encontrarse en una situación como la mía, espero que tengan el sentido común de alejarse, de escapar antes de que sea demasiado tarde. No hay nada más aterrador que descubrir que algo que parece inofensivo puede ser, en realidad, una manifestación pura del mal. Y si alguna vez escuchas esas risas en la noche, recuerda mis palabras, no te acerques, no busques el origen, porque podrías no regresar.